Eh, Le damos la bienvenida al pastor Manuel Murcia y a todos los que se han incorporado en este momento. Le damos la bienvenida. Así que, pastor, el tiempo es para usted. Adelante. Muy bien, buenas noches a todos, queridos hermanos. La verdad que es un placer el poder compartir con vosotros un poquito de la palabra del Señor y también formar parte de este proyecto de los 40 días de crecimiento espiritual, Excelente que creo espiritual. que a todos nos viene muy bien, ¿eh? Amén. El que crea que ha alcanzado ya la estatura de Cristo, todavía nos falta, ¿no? Así que Así es. tenemos que todavía seguir creciendo y aprendiendo cada día, evidentemente, del texto bíblico y de la experiencia de nuestro maestro, ¿no? Que es Jesús. Bueno, ateniéndome un poquito al tema de esta noche, estamos en el día 23, pues surge una pregunta, ¿no? ¿Queremos llevar a personas a Jesús para que realmente no sean condenadas estas personas? ¿Nos interesa la gente? ¿Nos interesan las personas? Eh, yo a veces como pastor incluso me hago esta pregunta, ¿eh? No porque uno sea pastor están todas las respuestas o todas las intenciones dadas, ¿no? Pero a veces trabajamos tanto para digamos, la obra de Dios que nos olvidamos del Señor de la obra. ¿Mm? Y yo le decía a Donna, vengo un poco acelerado porque acabo de terminar una reunión y el tiempo siempre pegado, ¿no? Y mi vida pues se compone la mayoría de veces de reuniones y de gestionar sobre todo problemáticas de iglesia. Y eso es algo que a mí personalmente muchas veces me da un poquito de rabia, ¿no? Pues si las cosas fuesen más sencillas o las hiciésemos más sencillas y si los miembros de iglesia también estuviésemos un poquito más centrados en lo importante y comprometidos con el Señor, pues a lo mejor habría menos problemas en la iglesia, habría menos fuegos que apagar y evidentemente podríamos centrarnos mucho más en la misión, ¿no? Eh, Fijaros que el tema de esta noche, de alguna forma, nos habla si realmente es necesario incluir el mensaje del juicio a las personas. Eh, yo recuerdo durante muchos años, ya llevo algunos añitos, seguro que alguno de vosotros lleva muchos años más que yo en la iglesia. Recuerdo que hace unos años atrás nuestros mensajes eran un poquito más duros, ¿eh? Eran mensajes realmente de juicio, ¿eh? Cuando se predicaban, ¿eh? Si no haces esto, o no, de alguna forma no haces las cosas como dice la palabra de Dios, te vas a perder, te vas a condenar. Y poníamos mucho, a veces se hacía mucho énfasis en la condenación, ¿no? Y, y creo que es bueno hacer una crítica desde nuestra parte, ¿no? Una crítica, digamos, constructiva, ¿no? Quizás nuestro mensaje ha sido de alguna forma, pues un poquito manipulador emocionalmente, ¿no? A veces a través del miedo, pues a la gente se la manipula. No tenemos nada que mirar un poquito atrás y ver lo que hemos pasado con la pandemia. Evidentemente, el miedo ha sido un desencadenante para manipular a la gente y muchas personas, pues, caer en ese miedo, ¿no? Fijaros que en el libro de Hebreos, capítulo 4 versículo 1, allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y yo pues, muchas veces cuando hemos hablado del temor o del temor a Dios, eh, pues de alguna forma decimos que el temor a Dios es el amor o el respeto a Dios, ¿no? ¿Verdad? Como he dicho muchas veces, ¿eh? Eh, y evidentemente en el amor no hay temor. Y si muchas veces nosotros entendemos a Dios como un padre que nos ama, pues siempre pues tenemos la figura de un padre pues bueno, ¿verdad? Un padre que, no que sea un padre permisivo, pero un padre que cuando ama trata de ayudar
y trata de hacer encaminar de la mejor manera posible a su hijo, ¿no? Y en la Biblia, pues, tenemos de alguna forma la manifestación del amor del Padre, y lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, cuando se habla del hijo pródigo, ¿no? ¿Cuál es la actuación de Dios frente a ese hijo que se ha marchado, que ha hecho su vida, que ha hecho lo que ha querido, lo que ha dado la gana? Y sin embargo, ¿cuál es, digamos, la actitud del Padre hacia ese hijo, ¿no? Evidentemente, nosotros cuando tenemos que dar al mundo nuestro mensaje, ¿cómo lo enfocamos? ¿Es un mensaje de miedo o es un mensaje de amor? ¿Es un mensaje en el cual podemos decirle a la persona, oye, no importa la vida que has llevado, Dios te ama y simplemente, pues oye, lo que tenemos que hacer es cambiar de vida, pero el Padre está dispuesto a aceptarte, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque, creo que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poder presentar nuestro mensaje como adventistas, ¿no? El temor a Claro, Dios, al claro. creer en sus amenazas, produce los frutos apacibles de la justicia, haciendo que el alma ¿Ya? temblorosa ¿O más? huya hacia Jesús, ¿no? Una miqueta. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que actuar de tal manera que efectivamente las personas puedan refugiarse en Jesús. No que hagan las cosas por miedo, ¿m? No que uno diga, oye, pues tengo que hacer algo porque el miedo nos mueve, ¿no? Yo creo que ningún padre quiere que su hijo pues, le obedezca por miedo. Eso creo que es un indicativo de una educación errónea, ¿no? Queremos que nuestros hijos nos obedezcan primeramente porque confían en nosotros, saben que queremos para ellos lo mejor y ven en nosotros, evidentemente, que somos padres amorosos y padres que los queremos, ¿no? Y a veces no es sencillo mostrar un evangelio que evidentemente va a traer unas consecuencias finales, claro que sí, pero un evangelio que está abierto a todo aquel que independientemente de la vida que ha llevado, si se postra a los pies de Cristo, si se arrepiente de todos sus pecados, evidentemente el Padre lo va a acoger, ¿no? Lo va a perdonar. Y pienso que es importante que nosotros podamos transmitir ese mensaje de amor, ¿no? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Mm? Cristo puede vivir en nuestros corazones. Yo creo que todos conocemos el texto, ¿verdad?, de Gálatas capítulo 5, ¿no? Versículo 22, donde se ve ahí el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando está en nosotros? Pues evidentemente tiene que haber una transformación en nosotros. Y una vez que hay esa transformación en nosotros, las personas van a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y cuál es el primer, digamos, el primer gajo de ese fruto? ¿Cuál es? Es el amor, ¿no? Y yo creo que ese componente tiene que ser la base de nuestro mensaje. Nosotros tenemos que presentar un mensaje de amor. Y luego la gente tiene que ver en ese contexto que dentro de ese mensaje de amor finalmente va a haber un juicio, evidentemente, que va a determinar quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Pero donde tenemos que mostrar sobre todas las cosas que Dios quiere salvar a la humanidad. Y lo ha demostrado, ¿verdad? En los textos bíblicos vemos como de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que presentar el mensaje de amor de Dios y luego, evidentemente, presentar también, finalmente, unas consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de creer en Dios, tenemos que mostrar, digamos, esa confianza que realmente nosotros tenemos en Dios. Y yo creo que la confianza es algo que se gana, no es algo que se regala. Cuando nosotros confiamos en Dios, es porque hemos tenido una experiencia personal con Él, sabemos quién es, y una vez que sabemos todo eso, podemos presentar a un Dios de una forma mucho más correcta. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas cuando hemos presentado
el mensaje del Evangelio o estudios bíblicos. Y a veces parece que las personas entienden que en la Biblia hay como dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Y yo creo que en También, nosotros Paquito. está el poder ¿Eh? mostrar que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que hay en el Nuevo Testamento. Y de alguna forma, yo en alguna predicación lo digo, hay dos cosas fundamentales por las cuales Cristo vino a este mundo. La primera, para salvar a la humanidad, ¿verdad? El plan de la salvación. Y la segunda, para mostrar al Padre. O sea que en la persona de Jesús nosotros podemos entender de una forma mejor, podemos conocer mejor al Dios del Antiguo Testamento. Recordamos las palabras de Felipe, ¿verdad? Bueno, Jesús le dice, Felipe le dice, maestro, pero muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? Y Jesús que le dice, Felipe, tanto tiempo que llevo con vosotros y todavía no me habéis conocido. Yo muchas veces reflexionaba sobre este versículo, digo, ¿cómo puede ser que los discípulos todavía tenían ese concepto de a lo mejor un Dios lejano, un Dios que a lo mejor para muchos judíos no se podía ni pronunciar su nombre? Y sin embargo vemos como Jesús introduce un Dios cercano y lo introduce con la oración modelo, ¿verdad? Cuando ores, y Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, pero Dios es un Padre. Pues sí, Dios es un Padre. Y trata de alguna forma, establecer la figura del Padre. ¿eh? Es un concepto que los discípulos empiezan a manejar para ver que Dios es un Dios cercano. Y en todas las cosas que hace Jesús, Jesús trata de mostrar que son hechas porque el Padre es en él y él es en el Padre, ¿verdad? Lo dice perfectamente en el Evangelio de Juan, ¿no? Tú en mí, ¿verdad? Y yo en ti, para que vean que somos uno, ¿no? Entonces, ¿cómo mostrar a veces ese Dios parece justiciero, a veces vengativo del Antiguo Testamento? ¿Cómo mostrarlo nosotros de una forma, digamos, más cristocéntrica, ¿no? Por definirlo de alguna forma, ¿no? Pues evidentemente viviendo una experiencia personal con Cristo. Viviendo con Jesús cada día, ¿verdad? Como estamos haciendo durante estos 40 días, yo pienso que podemos de alguna forma mostrar mejor a ese Dios que mucha gente todavía no conoce. Y luego, pues evidentemente, decirle que una vez que conoce a Jesús, pues evidentemente que finalmente este mundo va a ser juzgado. Claro que sí, va a haber un juicio. Pero va a ser un juicio basado en el amor de Dios, en la justicia de Dios. Pero primeramente tenemos que plantar las bases. ¿Por qué dar testimonio de Jesús nos ayuda a nosotros? ¿Qué pensáis, mis queridos hermanos? ¿El dar testimonio de Jesús, el predicar el Evangelio, de alguna forma nos ayuda a nosotros? Evidentemente sí. Porque cuando nosotros compartimos, ¿verdad?, de Jesús, nosotros mismos estamos proyectando todo lo que ha puesto el Señor en nuestro corazón, Nuestro corazón, claro. ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca. Cuando Cristo evidentemente está en nuestras vidas, está en nuestro corazón, ¿de qué vamos a hablar, no? Y en este sentido, el tema de hoy nos dice que evidentemente nosotros tenemos que dar fruto, como dice Jesús en la parábola del sembrador, 30, 60 y 100 por uno, ¿no? Cuando el grano está maduro, pues evidentemente hay una buena cosecha. Y nosotros tenemos que ser personas que evidentemente lleven fruto y fruto abundante para gloria y honra de Dios. Y ese fruto se tiene que ver en nuestras vidas, se tiene que mostrar en nuestras vidas, ¿no? Creo que es la mejor manera de que nosotros podamos llevar el Evangelio de Dios a las personas que no le conocen, ¿no? ¿Por qué podemos ser embajadores de Dios dando testimonio de Jesús? Pues evidentemente yo pienso que es un privilegio
el que nosotros podamos ser embajadores de Cristo en este mundo. ¿Qué es lo que hace un embajador en un país? Pues evidentemente representar a su país en ese país donde se encuentra la embajada, ¿no? Nosotros podemos decir, como decía Jesús, mi reino no es de este mundo, nuestro reino no es de este mundo, pero sin embargo estamos aquí y somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Representar a a nuestro rey en este caso. Somos sus embajadores. Tenemos que representarlo bien. Tenemos que dar un buen testimonio de él. Porque eso será un argumento poderoso para que las personas puedan abrir su corazón al Evangelio. Yo recuerdo, creo que todos los que estamos aquí hemos vivido etapas en nuestro cristianismo. Ha habido un proceso y hemos madurado. Yo recuerdo cuando conocí el Evangelio, lo que más me encantaba era discutir con los mormones, con los testigos de Jehová, con los evangélicos, los traía a mi casa, a mi padre también le encantaba, íbamos con la Biblia y finalmente terminamos allí a bibliazos, ¿no? Unos con otros, ¿no? Porque esa era la forma que en aquel momento entendíamos que había que predicar el Evangelio. O sea, había que convertirlos a la fuerza, ¿eh? Y sobre todo ver quién tenía razón o quién sabía más de la Biblia, ¿no? Entonces, eh, hoy pues ya uno no pierde tanto el tiempo en esa forma de predicar, ¿no? Cuando uno es maduro, ¿no? Eh, Trata de alcanzar a los que el Señor va poniendo en su camino, ¿no? Y a los que uno en oración le pide al Señor que le ponga, ¿no? Porque siempre hay personas que por una razón u otra el Señor las acerca a nosotros y tenemos la oportunidad de poder sembrar la semilla del Evangelio, ¿no? Y esa semilla se va a quedar incrustada dependiendo de cómo vean cómo somos nosotros, cómo vean cómo es nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de actuar. Yo creo que eso es un componente fundamental que no podemos perder de vista. Si el Evangelio ha hecho mella en nosotros, tiene que haber una transformación en nosotros. Nuestra vida pasada tiene que ser distinta, tiene que haber cambiado, tiene que haber una transformación, evidentemente. Y nuestro carácter también tiene que ser distinto. Tiene que ser un carácter que se asemeje más a Jesús. De esa forma, nosotros estaremos siendo buenos embajadores del reino de los cielos. Y ahora sí, poquito a poco, podemos ir de alguna forma llevando a las personas del plano general a lo concreto, ¿eh? Una vez que hayan aceptado a Jesús, una vez que se enamoren del Señor, entonces les podremos ir mostrando algunas cosas que son importantes también para que ellos las tengan en cuenta para su salvación, ¿no? Fijaros que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, allí nos dice el texto bíblico, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todos los términos de la tierra, ¿no? Pero ¿qué necesitamos sobre todas las cosas para que realmente el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu y lengua? Que el Espíritu de Dios sea derramado en nosotros, mis queridos hermanos. No hay otra forma. A veces hemos creído que nosotros tenemos la capacidad de convertir a las personas. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es mostrar a Jesús y el Evangelio de Jesús. La conversión la hará el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, evidentemente tocará a la persona con nuestras palabras. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Yo creo que una de las cosas por las que tenemos que orar cada día, mis queridos hermanos, es porque el Espíritu de Dios nos acompañe cada día. Que Cristo a través del Espíritu viva en nosotros. Porque de esa manera, de una forma u otra, seguramente seremos instrumentos útiles, como era Pablo, para la predicación del Evangelio. Porque instrumento útil me es este, ¿verdad? Recordáis las palabras de Jesús acerca de Pablo. Podemos ser instrumentos útiles
si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Queremos, mis queridos hermanos, realmente llevar a las personas a Cristo? ¿Es nuestro deseo? Yo creo que lo será, no sé si lo es, pero yo creo que lo va a ser si el Espíritu de Dios está con nosotros. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no nos puede dejar estar ociosos, ¿es sí o no? Lo vemos en el Pentecostés. Cuando el Espíritu de Dios se derramó, es que no eran ellos, era el Espíritu de Dios el que estaba hablando a través de ellos. Y eso es lo que necesitamos más que todas las cosas. Pastor, Sí, al principio ellos tenían temor de hablar y se escondían porque tenían miedo, pero cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, enfrentaban, no le tenían miedo de nada porque el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos ya no tenían miedo, no tenían temor. claro, claro. Es Fijaros que, maravilloso. fijaros que, gracias Donna, porque me has hecho recordar, no cabe duda que hemos vivido una experiencia que nadie sabía que esto podría suceder, y el tema de la pandemia. Y hemos visto que el miedo se ha incrustado incluso en muchos miembros de iglesia, muchos hermanos. El miedo. Y yo entiendo, mis queridos hermanos, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser sensatos, evidentemente. Pero muchas veces nos ha llegado a la boca de que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué tenemos que tener miedo? Pero ha venido la pandemia y parece que nos ha pegado un achuchón. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer ver que el que quiere estar firme, mire que no caiga. A veces creemos que podemos estar firmes. Entonces, yo pienso que si el Espíritu de Dios está con nosotros, no habrá miedo, habrá temor de Dios. Amaremos a Dios, lo respetaremos, lo obedeceremos, pero no tendremos ese miedo, ¿verdad? De desconfianza, ese miedo que parece que echa fuera de nosotros la fe. Si quitamos de nuestra vida la fe, ¿qué nos queda, mis queridos hermanos? Si quitamos de nuestra vida la esperanza, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Y evidentemente, el Espíritu de Dios tiene que traer firmeza, ¿verdad? Tiene que traer confianza en que Dios está al timón y Dios es el que, de alguna forma, tiene todo controlado, ¿eh? Está todo bajo su control. Bueno, la cuestión es, ¿cómo podemos hablar de Jesús entonces? ¿Cómo podemos nosotros hablarle de Jesús a las personas? ¿Cómo podemos llevar a la gente a Jesús? Antes comentaba un poquito, ¿sabéis? Cuando tenemos la oportunidad de hablar del Evangelio con alguna persona, o incluso cuando hablamos incluso con nuestros hermanos de iglesia, porque incluso a veces tenemos que hacer también trabajo misionero con nuestros hermanos de iglesia. Muchas veces queremos que la gente o que los hermanos de iglesia sean hechos a imagen y semejanza mía. Tienen que ver las cosas como yo las veo. Tienen que actuar como yo actúo. Tienen que creer como yo creo. Pero realmente el Evangelio tiene que ayudarnos a que esa gente, a esas personas, sean hechas a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, de Jesús. Pero muchas veces queremos que sean a imagen y semejanza de nosotros y muchas veces nos podemos incluso volver intolerantes con nuestro Evangelio, porque el Evangelio es nuestro. No, el Evangelio no es de nadie, el Evangelio es Cristo. ¿Eh? Y Cristo es el que tiene que posesionarse de nosotros. Nosotros tenemos que dejar que Él entre en nosotros. Nosotros no podemos entrar en Cristo y que Cristo haga las cosas como nosotros queremos. Entonces, esto es importante. ¿Cómo podemos mostrar o hablar nosotros de Jesús? Evidentemente dejando que Él sea el que brille en nosotros. Cuando yo tengo un carácter que no es consecuente con el Evangelio, no estoy mostrando a Jesús. Estoy mostrando mi yo, lo que yo soy. Y eso es lo que ve la gente. Entonces,
realmente eso tenemos que de alguna forma valorarlo, reflexionar, para que en nosotros pueda verse a Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos mostrar? ¿Cómo lo podemos presentar? Evidentemente dejando que el Espíritu de Dios nos transforme. Y mis queridos hermanos, esto es algo que hemos hablado muchísimas veces. Y yo algunas veces, cuando me han invitado a predicar a alguna iglesia, donde a lo mejor pues, he sido pastor, ahora por ejemplo estoy otra vez llevando a la iglesia de Albacete, una iglesia que pastoreé hace unos años atrás, pues a veces me entristece en las iglesias a las que voy, ¿no? Ver personas que llevan muchos años en el Evangelio, no han conocido el Evangelio, pero el carácter no lo cambian, ¿eh? El carácter no lo cambian. Y si hay algo, y lo dice el Espíritu de Profecía, que nos vamos a llevar al cielo, no van a ser nuestras Biblias, no van a ser nuestra ropa bonita de sábado, no van a ser nuestras normas o nuestra forma de ver las cosas, va a ser nuestro carácter. Entonces, nuestro carácter tenemos que comenzar a trabajarlo ya aquí, con el poder y con la ayuda de Dios. No podemos llevar 20 años en la iglesia y ser las mismas personas, tener el mismo mal humor, el mismo carácter, las mismas formas, ser antipáticos, groseros. Eso no puede ser. Yo en el fruto del Espíritu no veo esas características. En una predicación que tuve ocasión de predicar en la iglesia de Murcia, la titulé El conflicto de los siglos. Pero no precisamente hablé del conflicto cósmico, hablé de los conflictos que hay en las iglesias y que forman parte de ese conflicto cósmico. ¿Sí? Y generalmente los problemas que muchas veces, mis queridos hermanos, vivimos en las iglesias, la mayoría, son problemas emocionales. Son problemas relacionales de los unos con los otros. Y si veis los frutos de la carne, vais a ver que son problemas relacionales con las personas. Y si veis los frutos del Espíritu, todos los frutos del Espíritu tienen que ver con las relaciones interpersonales. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, no tienen que ver de alguna forma con las relaciones interpersonales. ¿Dominio propio para qué? Pues muchas veces cuando un hermano a lo mejor me puede sacar de quicio, ¿verdad? Pues tratar de decir, no, el Espíritu está en mí, aguanta. ¿Verdad? Entonces, evidentemente ese fruto tiene que estar en nosotros. Esa es la mejor forma de mostrar el Evangelio y de mostrar a Cristo Jesús. Que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Y una vez que conocen a Cristo, se enamoran de Cristo y que abrazan el Evangelio, entonces presentaremos todas las demás cosas que también son importantes. Y entonces hablaremos de un juicio, pero desde otra perspectiva. Hablaremos de un juicio donde hay un Dios que es justo, pero donde hay un Dios que también es amor y que ama sobre todas las cosas al ser humano. Así que, mis queridos hermanos, yo os animo para que durante estos 40 días realmente podamos crecer en Cristo Jesús. Para que cada día podamos ser un poquito más altos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Evidentemente, cuando Cristo venga, llegaremos a su estatura. Mientras tanto, pues seguiremos dependiendo, ¿verdad? Del Señor que sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial, porque cada día cometemos pecados, cada día nos apartamos de Él y necesitamos siempre de su misericordia y de su perdón. Pero tenemos que trabajar en esa línea, mis queridos hermanos. Tenemos que seguir creciendo para presentar un evangelio correcto, un evangelio que realmente salve al ser humano. Que el Señor os bendiga y ha sido un placer el poder compartir con vosotros el tema de esta noche.
Muchas gracias, pastor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al pastor? ¿O opinar sobre el libro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No una pregunta. Hola, Hola. ¿puedo? Hola, Antonio. Sí, claro que sí. Buenas noches. No una pregunta, sino agregar un poco, pues sí, que no hace falta agregarlo, solamente ocurrencias que se me dan, pero que son una realidad acerca de ese conflicto que hay en la iglesia, de cómo nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia y lamentablemente no crecemos, no, o sea, estamos ahí cansados, estancados, avinagrados, diría un escritor. Y el problema es que cuando yo estoy así y alguien viene con una buena intención y me lo dice, yo me enojo y hasta me salgo de la iglesia. Cuando me dicen que yo debo de hacer esto, pues si eso yo lo sé, yo lo he estudiado, es que yo llevo 40 años estudiando la Biblia, ¿qué me va a decir usted a mí? Y esa es nuestra reacción. Muestra y prueba de que no estamos preparados, que el Espíritu Santo no está en nosotros y somos un poquito malos, un poquito mentirosos, un poquito ladrones, un poquito, bueno, cualquier otra cosa. Como no somos muy malos, nos creemos buenos, pero ser un poquito malos nos hace completamente, sí, el ser un poquito buenos no nos hace totalmente buenos, pero el ser un poquito malos sí nos convierte en totalmente malos, aunque no lo reconozcamos. Sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Así que ahora tenemos que pedirle al Señor, así como los apóstoles, que llegue la lluvia tardía a nuestros corazones y que el Señor pueda transformar estos corazones de carne, de piedra, por uno de carne, que sintamos, porque el tiempo se acorta cada día. Y este libro nos está ayudando mucho a todos los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, pues que el Señor nos ayude, porque no podemos ser cristianos mediocres, sino enteros. Como me decía la hermana Liz, que ya sacaron unos zapatos para los que tienen un pie allí y otro aquí, y son divididos. Me mostró una bota y dice que tiene el pie allí y el otro aquí. No, tenemos que tener el pie donde tenemos que estar, pero pidámosle a Dios que nos ayude, porque solos no vamos a ser capaces, solos no podemos, pero tomados de la mano de Cristo sí que vamos a ser capaces, sí que vamos a poder. Así que, pastor, pues le pido que si nos puede despedir en oración. Sí. Oremos. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, en primer lugar te doy las gracias por la oportunidad que me has dado de poder estar aquí con mis hermanos, un grupo numeroso de personas que creen como yo y que de alguna forma tratan, al igual que yo, Señor, de hacer tu voluntad, de amarte y de andar en tus caminos, Señor. Yo te ruego que tú puedas bendecir a este grupo hermoso de hermanos, que sobre todas las cosas puedas derramar tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, para que realmente podamos ser todos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Y que una vez transformados a la imagen de Jesús, Señor, podamos realmente revelar al Padre como Jesús lo quiso revelar. Que podamos dar testimonio del Evangelio, que podamos hablar, Señor, de la verdad sin miedo y sin vergüenza. Pero también te ruego, Padre, que tú puedas ayudarnos como iglesia a estar preparados. Porque como dice el Espíritu Profecía, hay mucha gente que tú estás reteniendo, Señor, porque la iglesia no está preparada para recibir a esas personas. Porque de una forma u otra, si entrasen, Señor, al poco tiempo se marcharían de ella. Porque quizás no somos personas todavía ejemplares. Por eso, Padre, derrama tu Santo Espíritu en nosotros para que se pueda producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas y el amor de Cristo pueda atraerlos a todos. Que como dice Juan, Señor, podamos levantar a Jesús para que todos sean atraídos hacia Él. Gracias, Padre, por estos 40 días de crecimiento.
fortalécenos, bendícenos y sosténnos, Señor, con tu mano poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Y amén. Amén. Vamos a- Amén. Buenas tardes. Amén. Amén. Vamos a poner una alabanza. Pastor Manuel, bendiciones. Vamos a darle honor. Dios te bendiga. Amén. Vamos a poner una alabanza para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Cortita. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. 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 Yul- Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Muchas bendiciones. Gracias, pastor, porque sé que es un pastor muy ocupado, pero ha sacado el tiempo para estar con nosotros. Así que estamos agradecidos de que viniera a visitarnos y por ahí derecho compartir con nosotros. Bueno, era una deuda y había que cumplirla. Así que, ¿Cómo, pastor? buenas noches a todos. Hermanos, Bendiciones. encantado de veros por aquí. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Si oyes, un abrazo, amigo. Que Dios te Les bendiga. esperamos Pastor. mañana. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Y a Y todos. muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Amén. Buenas noches, pastor. Una gran bendición. Gracias por ese mensaje tan poderoso. Que Dios te guarde y te proteja en tu ministerio. Dios le bendiga. Amén. Igualmente. Buenas noches para todos. Bendiciones Chau, para para cada todos. uno. Que tengan una Dios linda bendiga. noche y un bello despertar. Gracias. Muchas gracias, hermana. Buenas noches, hermano Antonio. Aquí estoy, aquí estoy. Todavía no me he ido. Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Recuerdos a la